La experiencia humana, la mente y la conducta. Sentir, pensar, actuar. Estudiar el alma, conociendo sus formas. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a Radio UBA, como siempre, otro jueves en la ciudad, avanzando en el año, avanzando en este mes, casi que se cerrando abril de alguna manera, ¿no? Ya se vendrán, como siempre decimos, los parciales para los alumnos, pero bueno, para eso falta un montón. Nosotros estamos ya pasando las 5 minutos de las 9 de la noche, 25 grados la temperatura en este día jueves, bastante movido, al menos aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Como siempre, una alegría que estén con nosotros, que estén escuchando la radio. Venimos recibiendo la herencia de los oyentes del programa anterior, ¿sí? De agronomía, ¿no es cierto? Y por supuesto invitamos a todos que sigan escuchando a la radio con su buena propuesta. Cada hora tenemos una propuesta diferente, con diferentes programas. Muchos de ellos pertenecen a diferentes unidades académicas, pero bueno, luego vendrá a las 10 de la noche el Centro Cultural Rojas con toda su propuesta y demás. Saludo a todo el equipo, Dolores Prosen, la dama adelante, ¿cómo anda? Buenas noches. Jorge, ¿cómo estás? Leandro, ¿cómo estás? Nuestro editor, siempre presente, las 9:05, todo el mismo equipo tenemos. Mi nombre es Lisandro Cejas y ustedes que están ahí escuchando la radio, eso al menos deseamos y queremos, y le damos la bienvenida a los oyentes que se renuevan, ¿no? Que siempre están allí escuchando la radio, así que le damos una gran bienvenida a la gente que nos escucha. Y también nos escuchan por internet, www.uba.ar/Radio UBA. Nuestro teléfono es el 5285-5962, es el mismo teléfono de siempre, lo podés seguir usando. Y nuestro correo electrónico también es el mismo de siempre, así que también podés mandarnos correos electrónicos como lo haces habitualmente. sintoniapsi@hotmail.com es el nombre de este programa, Sintonía con la Psicología. En su momento ya, este es el 10º año, ¿no? 10 años que estamos envejeciendo juntos acá el equipo, estamos iguales, ¿no? Pero bueno, y ustedes escuchándonos del otro lado de la radio. Así que bien, voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy y voy a saludar a la profesora Nora Vitale, que no ha podido venir hoy, una amiga de la casa, amiga personal, la que quiero mucho, siempre nos encontramos en la facultad y nos damos un abrazo y un tiempito para un café, cuando las actividades nos lo permiten, porque ella también tiene una agenda más que apretada, así que hoy ella se disculpa por no estar con nosotros. Ha estado varias veces y en su momento cuando vino presentó su temática de tesis de maestría, que estaba pronto a defender, que tiene que ver con la violencia en el deporte, bueno, no recuerdo bien, pero bueno, en el fútbol, bien, así que ella estuvo haciendo su presentación muy interesante, y estuvo aquí hace ya un tiempo bastante, ¿no? La última vez que vino nos agarró un chaparrón cuando hemos salido, estaba Diana Salazar también, que se alargó a llover y cada uno fue para un lugar, no nos hemos visto hasta el día siguiente después, ¿no? Nos hemos guarecido debajo de un kiosco de diarios y revistas, fue la última vez que la vi a Nora Vitale, luego me la encontré en la facultad. Pero bueno, Nora, gracias por estar siempre, y bueno, sabemos que tus representantes aquí, Miriam y Clara, nos han dicho que bueno, que estabas ocupada, así que bueno, vos has mandado a tus representantes. Voy a presentarlas entonces. Miriam García, ¿cómo estás, Miriam? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya habías venido, ¿no es cierto? Vine hace bastantes años, no recordaba, pero parece ser que por el 2011. Un montón. Así que hace un montón, sí. Pasa un montón, pasa rápido. Miriam García, ella es licenciada en Psicología y es adjunta de la cátedra segunda, ¿no es cierto?, de Psicología Institucional. Aparte, ella es docente e investigadora y realiza tareas de extensión, ¿no? Ustedes saben que este programa está muy sostenido en lo que tienen que ver con las ofertas de extensión y bienestar universitario. De hecho, nuestra decana y el actual nuestro decano, el profesor Biglieri, siempre nos permite y nos da la posibilidad de difundir la enorme oferta de posibilidades que tiene la Secretaría de Extensión. Mucha oferta para formarse en todos los ámbitos de nuestra carrera. También nos acompaña Clara Pérez. ¿Cómo estás, Clara? Buenas noches. Bien, muy bien, buenas noches. Esta es la primera vez que nos encontramos. Es la primera vez. Ella es licenciada en Psicología JTP de la cátedra, docente, y también hace tarea de investigación. Bueno, ¿están cómodas, chicas? Sí, por supuesto. Bueno, si no están cómodas, bueno, no les queda otra, ¿no? Estamos tomando un poquito de agua, otra bebida a esta hora no podemos tomar, al menos durante el programa, ¿no?, de la radio. Luego podríamos ir por alguna cerveza fría, pero acá no se puede. Acá no se puede. Está bien, nos adaptamos al agua. Bueno, buenísimo. Bueno, la primera pregunta justamente es como para abrir un poco no el debate, pero sí la presentación.
que tiene que ver justamente con los psicólogos trabajando en el ámbito de las instituciones. Y hay siempre una representación de la función del psicólogo dentro del ámbito clínico, específicamente dentro del ámbito psicoanalítico, al menos en este país. Pero los psicólogos no solamente trabajamos en clínica, sino que trabajamos en el deporte, trabajamos en oncología, trabajamos en diferentes cuestiones y también trabajamos en las instituciones. Y de hecho, esta asignatura de la cual Nora Vitale es justamente es adjunta a cargo, dije bien, ¿no? Sí, sí. Es una materia obligatoria del ciclo de formación profesional, es una de las últimas materias que uno cursa rumbo al título de la licenciatura. La pregunta para hacerles es, ¿qué es lo que hace un psicólogo institucional, ¿no? Porque mucha gente, quizás la mayoría de nuestros oyentes, algunos son psicólogos, saben de qué se trata, pero para otros no. Un psicólogo institucional, ¿qué es una institución? ¿Cómo se define? ¿Qué hacen los psicólogos allí, no? Vamos a comenzar por eso. A mí, primero, como que vos decías que todo psicólogo trabaja en una institución, y lo que agregamos es que trabajamos con las instituciones. Quizás pensando las diferencias con las demás materias del ciclo profesional, uno puede pensar, bueno, el psicólogo educacional, psicología laboral. Nosotros consideramos que las instituciones hacen al sujeto. Y entonces trabajamos con las instituciones. Y acá viene un poquito la respuesta a esto de cómo se define institución. Al imaginarnos la institución nos hacemos una organización en los términos que nosotros manejamos. Por eso decimos que trabajamos en una institución, trabajamos en una organización, a donde llegamos a contactar con la gente que habita esos espacios, y por ende trabajamos con la institución. Además de en la institución. Claro, el sujeto humano hay que pensarlo en sus orígenes dentro de una institución. Digamos, ¿se puede pensar la familia como una institución? Por supuesto. O la escuela, los grupos, digamos. Ahí quizá hay una diferencia teórica, me parece. Sí, no tanto en función de los grupos, pero sí en estos lugares que los consideramos como regulaciones sociohistórico-culturales que van moldeando a los sujetos en una época determinada. En este sentido, la familia la podemos considerar como una institución, y si podemos hacer un análisis diacrónico de la institución familia, podemos encontrar cuáles son los movimientos que ha tenido a lo largo. Porque fue variando, digamos, las familias monoparentales, las familias de personas del mismo sexo que adoptan. La cuestión de la idea de la familia, mamá y papá y nenito, fue acá, por suerte, ¿no? Se fue transformando. ¿Y se transforma a consecuencia del sujeto? Creemos que es un ida y vuelta. Consideramos que las instituciones forman parte, exactamente, son formadas y formadoras de los sujetos, ¿no? En esta es ese ida y vuelta de la construcción subjetiva en y por las instituciones, ¿no? Y en esto que decía un poco Clara, cuando hablamos de las instituciones, hablamos desde estos dos lugares, desde estas regulaciones que van moldeando el psiquismo de los sujetos y que a la vez son moldeadas, pero también de los establecimientos, de estar hoy acá en esta radio. Esto es una organización, y allí es donde trabajamos como psicólogos institucionales con la gente, con las dificultades que pueden aparecer en los vínculos interpersonales, con las dificultades que aparecen en relación a la realización de la tarea. Estos, digamos, son los dos grandes motivos por los cuales amerita, ¿sí?, que cualquier lugar en donde uno esté habitado pueda estar, digamos, la presencia de un psicólogo institucional allí, para poder escuchar ese malestar, para poder tratar de alivianar el sufrimiento de las personas que están allí. Es interesante, porque uno puede pensar que las instituciones sufren, ¿no? Claro. Van cambiando. Uno a veces lo piensa como algo abstracto, como quieto, y en las instituciones hay sufrimiento, hay transformaciones, hay modificaciones, y lo que ustedes decían es que a veces un sujeto, bueno, se cambia y transforma muchísimo según en qué institución está. La pregunta que yo quería hacerles ahora va en la línea, bueno, gracias por las especificaciones, ¿no? ¿Cómo surgen en ustedes como profesionales el interés de trabajar en esta área de la psicología tan específica, ¿no? Porque no es cualquier área. ¿Cómo surgen en ustedes luego de la cursada de la facultad? ¿Egresan y nacen ustedes un deseo, yo diría, irrefrenable, por viendo el currículum que tienen, porque son docentes de la cátedra, para trabajar dentro de este ámbito? ¿Qué fue lo que las tocó específicamente en esto? ¿Qué fue ese resorte? En mi caso en particular fue un poco el azar. ¿Sí? Allí arranca azarosamente mi
mi acercarme a la cátedra. Y después, bueno, fue cada vez el ir empapándome y darme cuenta, ¿no? Que cuando uno hace clínica individual, también soy psicoanalista, hago trabajo en consultorio, pero digamos, es imposible de pensar, ¿sí?, a un sujeto sin este atravesamiento de lo institucional. Uno, ¿no?, según el ámbito en donde esté trabajando, tiene que tener la pertinencia en cuanto a sus señalamientos, ¿no? Pero sí, digamos, fue el ir pensando que todo hecho cotidiano puede ser leído desde lo institucional, y esto enriquece mucho la escucha, más allá de la clínica en la que uno trabaje, o aunque no haga clínica, aunque haga otro tipo de especificidad dentro de la psicología. Me parece que es un abordaje enriquecedor, y esto es lo que muchas veces los alumnos nos devuelven, ¿no? Uno puede pensar que los colegios, las escuelas son instituciones. Por supuesto. Sí. Sabes que la semana pasada, saben, ¿no? Puedo tutearlas, ¿no? Ya lo estoy haciendo, así que bueno, somos jóvenes, los tres tenemos 20 años, 25, ¿no? Un poquito más, un poquito más. La semana pasada habíamos hecho un programa sobre la violencia escolar, y había venido aquí una colega a hablar acerca del bullying, se hablaba acerca del acoso entre los pares y el sufrimiento por parte de los docentes, de los alumnos, de cómo la violencia queda instalada dentro de las escuelas, y mucha de esa violencia viene por parte de las familias, se instala, se despliega como si fuera una caja de resonancia en esa institución, y allí justamente ella hablaba de la importancia de abordar ese sufrimiento desde un marco institucional, y cómo los psicólogos podían tener una mirada ya no del sujeto desvertebrado de eso, sino como un sujeto en y con la institución, ¿no es cierto? Es interesante. Sí, totalmente. Pensando esto, en la pregunta anterior, ¿no?, de cómo surgió las ganas de trabajar, a mí me pasó que particularmente pasé de medicina a psicología porque me di cuenta que me interesaba más lo que le pasaba a nivel subjetivo que físico. Y después fue como se abrió un gran panorama para mí cuando cursé psicología social. Bellísima esa materia. Claro, es como hay todo un mundo más allá de trabajo individual, como una lectura del sujeto a nivel social, digamos, en sociedad y producto de esa sociedad. Y bueno, después cuando cursé institucional me encantó, y después esto, cómo uno se incluye en el trabajo, ya después entra a la cátedra, y por suerte se da este espacio de extensión, que cuando decías al principio, no solo hay una gran oferta, sino que está pensado también en algún punto de devolver un poco a esta formación. No solo nos sirve para formarnos, sino también para poder acudir y asistir a quien lo necesite y devolver un poco a la sociedad esto que nosotros hemos ganado con nuestro esfuerzo también, pero en la formación, ¿no? Desde la universidad pública. Y por otras inserciones laborales, en algún momento trabajé en lo que es investigación sobre una investigación que tenía que ver con el bullying, que después fue necesario, en el transcurso de esta investigación que duró 3 años, se le cambió el nombre, porque el término como da para pensar distintas acepciones. Y también hemos trabajado desde el programa de extensión, de hecho nos convocan, como que lo que surge, lo que se ve, lo que manifiestan como sufrimiento es esta violencia, podemos decir, que se manifiesta dentro de la escuela. Y ahí empezamos a ver, bueno, surge en la escuela, se manifiesta en la escuela, es una caja de resonancia, es necesario poder pensar estos atravesamientos que son institucionales, porque la educación considerada como institución también se ha ido modificando. Hace muy poquito tuvimos una entrevista donde claramente se ve esta porosidad entre la escuela y lo que sucede en la sociedad en general. Y el tema de la violencia en la escuela o de la escuela es un tema que convoca y que es necesario analizar todo el tiempo. Y tan actual, ¿no es cierto? Tan actual y cada vez más, ¿no? Porque cómo se visibiliza los niveles de violencia allí también en la escuela. Antes no sé si llegaban con tanta crudeza a las aulas. Era como un lugar medio, no neutral, porque obviamente las aulas se reflejan, pero ahora las cuestiones de los problemas del acoso, del bullying y demás, las sufre el alumno y también el docente, el rol docente, el oficio docente, que a veces queda como patinando con problemas sociales que se instalan allí en las aulas, ¿no? En la institución. Vos hablabas de porosidad, se meten directamente por un canal hasta directo, diríamos. Y también, ¿sabés qué fue llamativo y está bueno? Que en algunos casos se ve que esto que entra por los poros
también se regula dentro de la escuela como el lugar saludable. Ajá. Como que, por ejemplo, no tanta violencia a nivel cibernético, que los chicos que se agreden por las redes sociales y demás, después cuando entran al colegio son otros. Como que no es el mismo compañero que ayer lo agredió. En algunos casos sí, continúa la cuestión. Pero es como ese lugar, esas normas que regulan, en algún punto todavía están vigentes, requieren cambios, pero todavía en algún punto sigue siendo un lugar como de reparo y donde se sigue buscando ayuda y contención. Entonces ahí venimos nosotros, que desde nuestro programa de contención institucional. Y claro que sí, las problemáticas de los docentes se ven, y mucho. Porque ¿qué se le pide al docente? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué herramientas tiene para enfrentar estas cuestiones? Sí, justamente la semana pasada la colega hablaba acerca de la implementación de talleres para generar y propiciar el alcance de herramientas a los docentes para promover allí discusiones de vínculos más pacificados o que puedan generar ciertas herramientas para implementar. Yo lo pensaba también desde la institución, digamos, porque lo interesante de este programa de extensión universitaria, que en parte las colegas han venido a contar y difundir, Miriam y Clara, tiene que ver justamente con este servicio de asesoramiento institucional y contención institucional. Es decir, que alguien puede convocar a un psicólogo cuando algo de la institución genera padecimiento, pero no es un padecimiento subjetivo, sino que padece la institución en sí mismo, es con y en, digamos, es esta dialéctica. Yo les pregunto a ustedes, en relación a su gran experiencia, ¿cuáles son los padecimientos, imagino que deben ser diferentes, ¿no?, por los cuales se convoca un psicólogo institucional para este asesoramiento? ¿De qué sufren las instituciones? En general decimos que las instituciones no sufren en este sentido, sino los sujetos, las personas que están allí adentro, ¿no? Y va tomando, sí, distintas formas, distintas caras estos sufrimientos, en donde algo de lo que veníamos diciendo recién en relación a la violencia es uno de los diríamos síntomas principales, ¿no? Aparece desde muy diversos lugares. En general, desde el programa solemos trabajar con instituciones educativas e instituciones de la salud. Fundamentalmente hemos trabajado con distintas asociaciones, con organizaciones no gubernamentales, digamos, pero en general, digamos, la apuesta está allí desde la salud y la educación. Nos encontramos con un gran padecimiento, que la violencia en este punto va tomando también distintas caras. Intentamos escuchar de qué se trata esto, porque también es cierto que no todo lo que sucede en relación a una organización y a las personas que están allí adentro, digamos, es ámbito pertinente para nosotros, ¿no? Entonces, con lo cual amerita poder escuchar de qué se trata esto y sí, bueno, tratar de armar un espacio de escucha, que esto es en líneas generales lo que se intenta hacer, para que puedan tramitar y transitar estas cuestiones que pasan y que muchas veces también es a nivel físico, ¿sí? Porque nos hemos encontrado en muchos lugares en donde la violencia pasa ciertas situaciones de lo verbal y ha habido ciertas agresiones físicas en muchas organizaciones por las que hemos estado trabajando, ¿no? Desde allí decía que en general somos convocados cuando hay malestares, cuando hay desde una ligera no poder estar bien con los otros trabajando, hasta escenas de violencia, de morder a otro, de arrancar, ¿no?, de revolear cosas, digamos, violencias explícitas. Sí, ya cuando se pasa directamente, ya no es la violencia psicológica, sino es cuando uno arremete con el cuerpo del otro sin ningún tipo de diferenciación de simbólica, digamos, es el golpe, digamos, ¿no? Es interesante. Yo cuando escucho, hay diferencias entre lo que es la psicología del trabajo, la psicología social, la psicología institucional, porque en las instituciones hay grupos también. Una institución puede llegar a ser una empresa. ¿Cómo se establecen las limitaciones? Porque si acá habría un psicólogo social, tendría una mirada distinta de lo que es un psicólogo institucional, o hay puntos de encuentro, los objetos de estudio son distintos. Eso
medio compleja la pregunta también, porque hoy hablamos de psicóloga, de la psicología social. El sujeto está dentro de una sociedad, ¿no? La manera de ser, de pensar y de actuar está teñida y vertebrada por esa participación en los colectivos. Entonces, ahí tenemos como, uno puede pensar que el Estado es una gran institución, digamos, la sociedad es una gran institución. Claro. Y esto de cómo se establecen las diferencias... porque son objetos de estudios como de limitaciones diferentes, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo es el dicho? Juntos pero no mezclados. Una como no revueltos, digamos. Bueno, el tema es, constantemente apelamos a trabajar de manera multidisciplinaria. Ajá. Lo que requiera esa organización, depende de la temática que trabaje, pero muchas veces nos convocamos a otros equipos. De hecho, trabajamos con lo que es la gente de terapia ocupacional, la gente de la cátedra de sistémica, la gente de social también. Qué interesante, yo la estoy señalando, Clara, porque justamente hace poquito estuvo el doctor Weinstein acá presente, que es una de las personas, quizás una de las más preparadas dentro del ámbito de la psicología social y también dentro de lo que es la teoría sistémica, ¿no? Y él decía, el sujeto no se lo puede pensar por fuera de un sistema comunicacional o relacional, y me parece que una institución está sostenido en los vínculos, son objetos distintos. Si está escuchando Weinstein, ya sé que son marcaciones diferentes, pero cómo a veces confluyen, y lo que dice Clara es que no se deja de escuchar las otras voces, no se trabaja en conjunto, digamos. Claro, tal cual, sí, y esto del trabajo, por ejemplo, en escuelas, donde confluyen problemáticas sociales, problemáticas familiares, de la propia evolución y cambios del sistema educativo. Entonces, claro, si por ejemplo hay un niñito que tiene problemas de aprendizaje, y no vamos a ser nosotros los que nos vamos a encargar, pero sí de repente podemos convocar y trabajar con los docentes para ver, por ejemplo, la articulación entre su trabajo, cuánto están formados, cuánto necesitan formarse, y como que es muy, para mí es un tema que me encanta, la articulación con los profesionales, que de alguna manera, sea por educación especial o los profesionales que los atienden desde la clínica, cómo interactúan con esos docentes, porque en definitiva analizamos las prácticas, ¿sí?, que se dan dentro de las instituciones. Eso es que creo que tiraste ahí una perlita para la discusión, porque las prácticas sociales, las prácticas dentro de la institución. Claro, y no desde el lado para juzgar, ¿no?, de lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. No, es para... si yo voy a observar una clase, y siempre trabajamos como equipo, ¿no?, si distintos integrantes de nuestro equipo van y observan clases, no es para ver cuán formado está como docente y desde lo pedagógico, sino desde lo que sucede, la observación de toda esa dinámica, cuánto habla de cuestiones profundas institucionales. Y muchas veces sucede esto, quizás uno lo ve sufriendo al docente solo, poniéndole el pecho y tratando de encontrar soluciones desde su valijita de recursos. Lo que vos decías antes, el pedido es darnos recursos, herramientas para trabajar. Y creo que el gran valor que tenemos es poder devolverles el valor que ellos tienen, y que por el sufrimiento que están pasando no se dan cuenta. Qué interesante lo que decís, porque me parece que ya de por sí es como la apertura al cambio y la transformación, cuando dentro de la institución aparece la percepción del dolor, ¿no?, y la percepción del pedir ayuda, y allí hay como una convocatoria, psicólogos que trabajan en instituciones, están preparados para eso. Yo voy a repetir de vuelta el teléfono, que es el 5285-5962 y el 5285-5963, y estamos en esta noche hablando con Miriam García y Clara Pérez. Estaba leyendo un poquito el resumen que se había hecho. Estimo que Nora Vitale ha tenido mucho que ver junto con ustedes sobre este pequeño resumen de este programa de extensión, y es interesante porque si hay alguien que está escuchando que pertenece a alguna institución, ya sea un docente, sea una persona en alguna empresa o lo que fuere, hay un servicio que pertenece a la Facultad de Psicología donde ustedes pueden convocar, donde hay profesionales que pueden aportar muchísimo a lo que tiene que ver con el asesoramiento institucional, que es una cosa, y la contención institucional, que es otro. Son dos cuestiones diferentes. Estimo, acá hay un nexo coordinante, vamos a ver, pero bueno,
tenemos media hora más, ya se nos fue media hora, viste que es cortito. Sí. Acá Clara me decía antes del aire, 1 hora, sí, no, ojalá fuese 1 hora, pero entre la música. Bueno, ¿están cómodas, chicas? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, entonces, dentro, ya hemos hecho un pequeño, a mí me gustaría preguntarles luego a Claura, ya hice como una unión, ¿viste? A Miriam y a Clara me gustaría, siempre hago esta pregunta porque me interesa, porque me gusta mucho lo social, lo organizacional, lo institucional. El marco teórico, cuáles son en la cátedra, cuáles son los autores y los conceptos. ¿Bourdieu parece? Imagino, no tanto. No, eso, bien. Por el momento no. Bien, entonces si podemos, luego de la pausa, que tenemos una pausa de música, recuperar algo de cuáles son las bases teóricas que cimentan justamente la psicología institucional, cuáles son, como una pequeña clasecita, así me ayudan a recordar a mí y a los estudiantes también, y luego nos metemos de lleno justamente con, bueno, ya han hablado sobre este programa de extensión que existe. Hay gente que se está noticiando ahora de esto, es un servicio, porque la facultad sale a la calle, y aquellos que no saben, hay un servicio de psicólogos que se desarrollan en el ámbito institucional para abordar justamente, para contener algo del orden de situaciones de violencia social, estoy leyendo esto, y poder aliviar las fuentes de sufrimiento institucional. Allí hay personas que sufren y hay psicólogos que pueden brindar herramientas para atenuar este tipo de sufrimiento. Bien, 21:30 minutos, hacemos pausa, escuchemos canciones, alguna música, ¿sí? Y de regreso seguimos con el programa. ¿Qué les parece? No se vayan, ¿eh? Seguinos a través de Twitter, @Radio UBA 87.9. Inicio del espacio publicitario. Tren de Noche, un programa de jazz con desvíos y ocasionales descarrilamientos. Los viernes de 22 a 24. Cruces inesperados. Señales en la noche. Libertad sin barreras. Conducido por Diego Fisherman. Tren de Noche. Es el lugar donde se escucha la música que solo se escucha aquí, en Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Seguinos a través de facebook.com/Radio UBA 87.9.
she said, or do I deserve to be? Is that the question? And if so, Sintonía al libre albedrío. Sintonía Psi. Bueno, arrancamos esta segunda media hora del programa, 21:35 minutos de este día jueves, 25 grados la temperatura, tenemos un jueves agradable en la ciudad, movilizado bastante, tenemos la temperatura climática y luego la temperatura meteorológica, el clima, hablando de instituciones, ¿no? y de, bueno, hay un clima fervorizado en las calles de la ciudad, pero no vamos a meternos con eso, vamos a seguir con las invitadas de esta noche, Miriam García y Clara Pérez, y que estamos obviamente abordando un ámbito de aplicación de la psicología que tiene que ver con la psicología institucional, ¿sí? Y hemos charlado un poquito recién en la primera media hora acerca de los intereses particulares de acá de las colegas. Ellas me decían, mirá que hay un grupo extenso de gente que nos acompaña, ya luego vamos a nombrarlas, hay varias personas que están dentro del servicio de asesoramiento institucional y contención institucional, y también hay un montón de gente dentro de la cátedra, ¿no? Una materia obligatoria. Pero a mí me gustaría ya dentro de poquito vamos a pasar a este programa de extensión. Me gustaría si pueden contarles un poquito a los oyentes cuál es el marco teórico, cuáles son los autores en los que se sostiene la práctica de un psicólogo dentro de la institución. Desde la práctica está sostenida en un marco teórico, digamos. ¿Cuáles son los autores más fundamentales, los conceptos que vertebran justamente esta labor? A lo largo de la cursada, ¿sí?, trabajamos 4 modos de acercarse a las instituciones. Estos modos, como bien decís, tienen que ver con un marco teórico, con una metodología de abordaje de eso y con una posición del psicólogo diferente. Como cátedra nos encontramos en relación a la llamada psicología institucional psicoanalítica, en donde Freud desde el psicoanálisis nos aporta la mirada fundamental y central de qué hacemos las personas cuando estamos reunidas con otras personas, y allí el concepto central de estructura libidinal es lo que nos permite pensar aquello que cohesiona a las personas que están dentro de una institución o dentro de una organización, ¿sí? Esto es como lo nodal y central, pero pasamos desde considerar que la psicología institucional es una disciplina compleja, necesitamos distintas miradas, distintos abordajes, no porque querramos o pensemos que podamos armarlo dentro de una totalidad, ¿no? Pero sí tratar de tomar distintos conceptos, distintas miradas desde otras disciplinas sociales como la historia o la antropología. Tenemos, hemos hecho nuestro el concepto de cultura organizacional, pensando en los modos de hacer y de estar dentro de una organización determinada, ¿no? Estas cosas que no solamente están dentro de las formalidades que todo lugar de trabajo tiene, sino en esto que los compañeros dicen, bueno, mira, con tal persona haces tal cosa, o mira, mejor no anda al baño para de esta forma. Bueno, todas estas cosas forman parte de la cultura organizacional y para nosotros es muy un importante. Concepto, digamos, la cultura de la organización. Qué interesante, ¿no? Absolutamente. Tomamos de otras corrientes el análisis organizacional, el modo de presentación de Aldous Levenson, para pensar lo visible y lo racional de las instituciones, ¿no?, de las organizaciones. Con ello es el concepto de contexto, aquellas
variables que se tienen que tener en cuenta en relación a las modificaciones dinámicas que se van dando con la organización en el lugar en donde está. Tomamos del análisis institucional algunos conceptos centrales como el de implicación para poder pensar nuestra práctica. En tanto somos seres sociales que compartimos distintos sectores sociales con mucha gente, que vamos conformando grupos y que esto, sin lugar a dudas, siempre tenemos un modo, ¿sí?, de ver la realidad. Ese modo de ver la realidad no es de otra manera que no estar implicados en ella. Desde allí tratamos de trabajar nosotros en nuestro grupo de trabajo en lo que llamamos el análisis de la implicación. Interesante eso, y porque consideramos que es lo que puede obturar una escucha y la mirada, en función de pensarnos como sujetos sociales atravesados por y en las instituciones es que podemos deslindar, ¿sí? Y esto lo hacemos de manera colectiva, digamos, es la forma de apropiarnos de esto. Miriam, sí. Una pregunta. Excelente tu resumen teórico, muy claro y muy interesante, ¿no? Me falta mucho más. Seguramente, sí, seguramente. Amerita una clase teórica. De hecho, lo que me estaba contando recién Miriam, que está a cargo de los teóricos, porque tiene esta claridad para poder presentar los contenidos. Hay un llamado telefónico justamente para este servicio de asesoramiento de alguien que puede ser un gerente en una empresa, donde hay varios problemas dentro de esa empresa, hay algunos litigios personales, o puede ocurrir todo lo contrario, algunos amores intensos, digamos, ¿por qué pensarlo del lado de lo negativo, no? ¿Qué hace un psicólogo institucional? Va a ese lugar, se entrevista con quien convoca a ese profesional. Quiero que el oyente se haga una idea bien concreta del trabajo. ¿Cómo es eso? Bueno, es casi diría personalizado en el sentido de para cada institución. Depende, ese primer contacto que está manifestando, consideramos que es mejor reunirnos en nuestro espacio, en el espacio que podemos encontrar dentro de la facultad o dentro de la organización. Ellos pueden ir a la facultad, digamos. Sí. Okay. Si vos te convocan desde un lugar donde no cuentan con espacio físico, donde puedan entablar una entrevista para poder hablar libremente y sin que sean interrumpidos, sin que sea un caos, digamos, si están en plena crisis es muy difícil. Entonces contamos con este espacio dentro de la facultad, pero también y principalmente es que nosotros nos trasladamos a las organizaciones, porque es ahí, o sea, tiene mucha importancia la dinámica y lo que se puede observar de la institución. O sea que el primer encuentro es con una entrevista, digamos. Claro, sí. Más allá de cómo sea el primer contacto por mail, por teléfono, hay que hacer una entrevista para donde escuchar poder, el motivo de consulta. Uno podría pensarlo, no sé si se dice motivo de consulta, ¿no? Porque justamente es difícil entender a qué se dedica un psicólogo institucional. Exactamente. Entonces está bueno despejar esta maraña de sufrimiento que pueden manifestar. Lo bueno es, como decía antes, que no solo contamos con... creo que Nora tiene mucho que ver con esto, ¿no? De poder difundir los distintos espacios de extensión. La idea es poder definir hasta dónde podemos llegar nosotros y hasta dónde no, pero no dejarlos en banda. O sea, que eso no corte la consulta, que se acerquen y consulten. Puede llegar a ser un club, puede llegar a ser una ONG, puede llegar a ser un colegio, puede ser una escuela, una empresa multinacional, digamos, puede ser cualquier tipo de institución donde hay un padecimiento de alguno o varios integrantes. Entonces allí hay una convocatoria, o sea, se pueden acercar a la facultad y allí aparece un primer encuentro y luego va un psicólogo o son varios los que van a la institución para ver esos intercambios, esa dinámica. En general tenemos una o varias entrevistas hasta que podamos despejar si realmente podemos, digamos, hacer algo, digamos, con nuestro saber allí. Y después siempre nuestro trabajo está muy sostenido por nuestro trabajo interno, ¿sí? Ponemos en consideración qué posibilidades y qué armado de alguna estrategia posible. Y en general vamos al lugar, la participación de la gente que fue convocada es en general en forma voluntaria, con lo cual esto se aclara, ordenamos un marco de encuentro, horarios, y podemos tener reuniones con
la gente que se acerca a partir de esta convocatoria, una vez que fue despejado si podemos o no podemos estar trabajando allí. Y no ocurre, perdón que te interrumpa, y no ocurre por parte de algún empleado, algún docente o lo que fuere, cierto miedo de recibir alguna represalia por estar contando, porque eso debe generar angustia, miedo, y bueno, me están convocando, y si digo que la persona más agresiva es el gerente general, me voy a quedar sin trabajo. ¿Cómo se negocia todo ahí esto? va parte de lo que decía, y falta mucho del marco teórico. Para nosotros es de la mano de Blecher, es muy importante poder plantear un encuadre. Esto que decía Miriam, ¿no? La gente que participa, si bien apuntamos a todos los miembros de la organización, nadie va a ir obligado. Y quizás hay veces que conviene hacer entrevistas de a uno, o sea que el entrevistado sea uno, hay veces que conviene en forma grupal. Vamos monitoreando y eligiendo quizás a una entrevista donde no venga el jefe. ¿Sí? Esto y mantenemos la confidencialidad. No es Juan Pérez, ¿sí? Es en tal caso el rol que cumple, claro, el gerente hay uno solo y se puede identificar, pero estas cuestiones pasan y quizás justamente es parte del problema. Y en general nosotros como equipo de trabajo no vamos de a uno. En general, digamos, no solamente la grupalidad está en función del trabajo interno, sino que vamos a terreno, varios, ¿no? Ponemos nuestra disponibilidad horaria, también nuestros intereses, y en función de eso vamos al lugar. Y bueno, y esto que decía Clara, ¿no? En cada organización el trabajo es distinto porque la problemática es diferente, aunque tengamos el título de dificultades entre las personas, ¿no? ¿Y ustedes recuerdan de alguna demanda llamativa por parte de ustedes, algún problema en particular que les haya llamado la atención, que haya quedado como alguna anécdota, o son todas cuestiones así dentro lineales, problemas en las instituciones, inconvenientes interpersonales? ¿Hay alguna cuestión que ustedes recuerden como muy llamativa que los haya dejado pensando? Recuerdo hace muchos años en un lugar de salud en donde somos convocados por la jefa de ese servicio, y cuando nos ponemos a charlar con ella, el trabajo que quería era bastante diferente a lo que nosotros podíamos ofrecerle, ¿no? Era medio una especie de espionaje a ver quién estaba y quién a favor o quién estaba en contra, ¿no? Con lo cual dijimos que esto no era algo que podíamos, digamos que hacíamos nosotros a nivel profesional, que en todo caso podíamos y marcamos ciertas líneas que nos parecía que eran interesantes, como para que pudiera pensar que más allá de esto que la estaba preocupando, tal vez si podía correrse de esto de quién la quería y quién no la quería, en tanto este lugar de jefa que había asumido hacía bastante poco tiempo, tal vez se podían abrir algunas otras cuestiones vinculares que eran un poco más interesantes para poder ser pensadas en ese lugar de trabajo. Te cuento, Lisandro, que no prosperó la consulta, digamos, tuvimos un par de entrevistas y bueno, digamos, y esto quedó así. Y es interesante porque lo que está diciendo justamente Miriam es que esa demanda no estaba encuadrada dentro de lo que se podría ofrecer dentro de esta cuestión ética, digamos, porque el espionaje no tiene nada que ver con lo ético. Uno no va a decir a que el empleado está en contra de tu función. Exacto. O sea que lo interesante es pacificar y es brindar herramientas. Una vez que se termina este proceso de entrevistas, si uno va a campo y demás, ustedes ofrecen algunas líneas de trabajo para modificar lo que está ya como estructurado en la institución, como para que el padecimiento pueda aflojarse un poco, imagino. A mí me gusta decir, no somos auditores, que no tengo nada malo contra los auditores, pero en general se les tiene miedo como que estos vienen a decidir quién se queda y quién se va. No es esa nuestra función, y de hecho si llega a aparecer algo de ese orden es donde nosotros ponemos el freno. Espionaje, auditoría, no es lo nuestro. Claro, uno va a pacificar, ahí uno no va a generar más tensión y problemas, digamos. Pero sí tenemos conceptualizado una idea de una etapa diagnóstica y una etapa de intervención propiamente dicha. Más allá de que la etapa diagnóstica, esto que te decía Miriam, de que son varias entrevistas, en algunos lugares es más largo, en otros lugares es más corto, van sucediendo cuestiones. Pero claro, vamos estudiando, implementando, creando, tomando de distintos autores y de distintas experiencias, de distintos ámbitos, estrategias para ir destrabando estos conflictos que vamos observando desde
desde antes, digamos. Sí, Clara, y te quería hacer esta pregunta y también a Miriam. Una vez que se hace el diagnóstico del padecimiento en esa institución específica y singular, ¿no? Y se establecen algunas posibles herramientas o caminos para poder abordar ese padecimiento. ¿Hay todo un trabajo de seguimiento de que esas herramientas o esos trabajos se lleven a cabo? ¿Quién controla que en esa institución se haga lo que uno está propiciando para destrabar ese padecimiento? ¿Cómo se hace ese seguimiento, digamos? A ver, nosotros consideramos que si bien nosotros tenemos el capital teórico, ¿sí? Los que están y los que saben de la institución son aquellos que forman parte de la institución, con lo cual el saber que portan es el que nos permite pensar las estrategias, con lo cual no vamos a llevar las recetas mágicas. Es en función de lo que se va desplegando en estos distintos espacios de entrevistas grupales, entrevistas individuales, que vamos a poder ir ordenando aquello que en el discurso va apareciendo y que nos permita destrabar, ¿sí? Vamos, en este sentido no tenemos un modo único de trabajar, estamos allí, sostenemos estos espacios con nuestra presencia física, más allá de necesitar la presencia de la gente que nos ha convocado, y es en esta ida y vuelta, ¿no? Y vamos pensando y repensando junto con ellos, y los efectos van apareciendo, ¿no? No es que nosotros nos retiramos de la consulta y a ver qué es lo que pasó. Digamos, estamos trabajando allí porque mantenemos este marco de trabajo, esto que decía Clara, que tiene que ver con un momento propiamente dicho de intervención, que se pauta, que se arregla, de qué manera lo vamos a establecer, ¿no? Y este programa de extensión universitaria, este servicio de asesoramiento institucional y contención institucional tiene 8 años. Sí. ¿No? Y es justamente el objetivo, es el que ustedes están planteando, ¿no? Brindar asesoramiento institucional a toda organización que lo solicite, así como también brindar espacios de contención. O sea, que si hay alguien que está escuchando en este momento y dice, bueno, esta es una de las vías que yo puedo convocar para esta empresa, donde que sepan que ellos pueden acercarse a la facultad. ¿Tienen algún correo de contacto, algún teléfono? Porque yo siempre los derivo a los oyentes a la página de la Facultad de Psicología, donde allí están todos los programas de extensión. Hay una solapita que se llama extensión y allí aparece. Pero si hay algún oyente muy interesado en este servicio, que está preocupado, que hay angustia en esa institución, en cualquiera fuere, ¿cómo se comunican? Lo digo yo y después lo repetí vos, que modulás mejor. Nuestro mail directo es institu2, porque somos la Cátedra de Psicología Institucional 2. Entonces, institu2@psi.uva.ar. institu2@psi.uva.ar. Fantástico. Bien, estamos a 8 minutos de las 10 de la noche. Algunas preguntitas que han llegado a través del correo electrónico. María Cecilia de Boedo dice: cursé hace 2 años en la cátedra de Nora Vitale. Felicitaciones a todos el equipo por su claridad al transmitir los conocimientos. María Cecilia. Gracias. Julista de Ballester: ¿cuál es la metodología de abordaje teniendo en cuenta que cada organización tiene características propias? Interesante, debe ser alguna exalumna. Muy bien, Julieta. O actual. Actual, muy bien. Es que nunca se me hubiese corrido a esta hora con mi cabecita. ¿Cuál es la metodología de abordaje teniendo en cuenta que cada institución es diferente? Bueno, en principio, cada uno se siente más cómodo de una manera u otra. De hecho, respondiendo a esta pregunta, la cursada de nuestra materia hacen un trabajo en campo, donde es la intención de acercarlos lo más posible a una práctica cuidada, ¿no?, de la tarea que se realiza. Esto que decía Miriam, ¿no?, de los referentes teóricos que tenemos, desde la observación directa, manifiesta de lo que sucede en las organizaciones, lo abordamos desde los planteos de Schlemenson. Eso ya es como sumamente ordenador. Y después, desde los distintos autores que consideramos, hay cuestiones básicas que pretendemos conocer, fundamentalmente cómo es y cómo funciona una organización. A mí particularmente desde el URO me parece que nos da esa dinámica fundamental, poder ver qué pasa con la implicación, no solo nuestra, sino también de los sujetos que están ahí,
¿Qué pasa respecto de la transversalidad, que es otro concepto particular, el conocimiento que tienen respecto de estos distintos componentes de cada sujeto que está ahí? Bueno, digo, como buscar distintas aristas que determinan a los sujetos desde lo institucional. Creo que básicamente es eso, ¿no? Como ir buscando esas líneas para poder comprender cómo funciona y cómo es esa organización. Y a partir de ahí, hacer que eso sea algo, me sale redituable, pero... enriquecedor, digamos. Claro, que funcione, porque es un sistema. Si tenés las ruedas rotas, el coche no va a andar, no es un problema del motor. ¿Sí? Fantástico. Mariano de Boedo dice, muy interesante el programa, fui alumno de la cátedra hace 3 años y siempre la recomiendo. Y bueno, yo quiero terminar con una pregunta personal en relación a la temática, teniendo en cuenta que estamos en la posmodernidad y que el sujeto es distinto y que las instituciones no son estancas, sino que se van transformando y se van modificando, ¿no? Hemos hablado de la familia, que no es la misma, hemos hablado que los estados van transformándose, que el colegio es diferente, que los sujetos son distintos. ¿Cuáles son los desafíos del psicólogo en el abordaje de estas transformaciones constantes? ¿Cómo? Hablábamos fuera del aire del interés de los medios, de las nuevas tecnologías, medios de comunicación. Hace poquito escribimos un trabajo, Miriam escribió el suyo, otras compañeras y yo escribimos el nuestro. Un poco, ¿no? Esto de cómo la articulación, o de qué manera se va incluyendo toda la tecnología y todo lo comunicacional en las distintas organizaciones, trae bastante consultas, trae bastantes dificultades y modifica dificultades y beneficios, ¿no? Pero es un componente que a mi gusto genera muchas modificaciones en las instituciones tal como las consideramos casi eternas. Seguramente, digo, las invenciones de la cultura modifican al sujeto, el sujeto modifica la institución y viceversa, digamos. Por ejemplo, la historia clínica, ¿cómo es? Digital, claro. Digitalizada. Anda a un hospital y pensemos todas las modificaciones que trae a las prácticas propias. Seguramente, sí, y a los sujetos allí, ¿no? Muchos son gente grande que les cuesta, pero bueno, es interesante esta cuestión. Bueno, siempre nos queda muy cortito el programa. Gracias Miriam García por haber venido una vez más. No, de nada, muchas gracias por la invitación. Y gracias Clara Pérez, que es la primera vez, siempre va a haber una segunda y una tercera, así que prepárate. Bueno. Bueno, bárbaro. Gracias a ustedes. No, todo lo que no ha quedado allí queda en el tintero para mojar la pluma y seguir investigando y seguir. Le agradezco a toda la gente que ha llamado, muchos exalumnos de la cátedra, y le mandamos un gran beso a Nora Vitale, que está comprometida y que no ha podido estar con nosotros. Bueno, espero que se hayan sentido cómodas las chicas, acá las licenciadas e investigadoras. Bueno, así que bueno, fue un placer estar con todos ustedes. Acuérdense entonces, este programa de extensión universitaria, servicio de asesoramiento y contención institucional, institut2@psi.ua.ar. Ese es el correo de contacto para todos ustedes que quieran convocar a un psicólogo especializado en esta temática. Bueno, Jorge, gracias por tu operación técnica, muy gentil como siempre. Dolores Proce, muy amable. Me llamo Lisandro Cejas, gracias por habernos acompañado. Ya llega la gente del Centro Cultural Ricardo Rojas. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Quédense aquí en Radio UBA, que hay más para ustedes. Nos encontramos el próximo jueves. Chau, chau. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.